Muy buenos días, queridísima teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa. La vida es la oportunidad que Dios nos brinda para que decidamos dónde vamos a pasar la eternidad. Dios hace las cosas con sentido y propósito. Dios no tiene prisa, pero siempre llega a tiempo. Y es justo en sus juicios. Y se espera un juicio. Cuando uno habla este lenguaje, debe considerar, antes que generar molestia en la gente, por lo general debe generar en la gente una actitud hacia el conocimiento y el acercarse a Dios. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 2, el justo juicio de Dios. Dios no tiene prisa y Él espera, pero viene en juicio un día. Dios no tiene prisa, pero llega a tiempo. Nos da la oportunidad de decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Ahora, hay muchas cosas que los hombres, el género humano, reprochan en otros. Y hay una lista de cosas que se reprochan. Por ejemplo, la envidia. Uno reprocha los homicidios, las contiendas, los engaños, a los murmuradores, a los detractores, a los injuriosos, a los soberbios. Uno juzga a los soberbios, a los altivos, a los inventores de mal, a los desobedientes a los padres, a los necios, a los que no tienen afecto natural, esos asesinos en serie. Nosotros juzgamos todas esas conductas, no las aceptamos. A la gente implacable, quienes, entendiendo que viene el juicio de Dios sobre esas cosas, a veces nosotros con nuestro silencio aceptamos muchas de esas cosas que suceden, pero si las juzgamos, quiere decir que no las aceptamos en el fondo. Entonces nos estamos convirtiendo en jueces de nosotros mismos. Dios va a hacer un juicio justo a los seres humanos. Y eso es lo que dice el capítulo 2, verso 1 al 11. Vamos a leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal cosa hacen y hacen lo mismo, ¿tú te escaparás del juicio de Dios? Esa es la primera advertencia. Hay 3 advertencias para hablar del justo juicio de Dios. Él espera, pero Él vendrá un día y juzgará. Nosotros rechazamos en otros una serie de injusticias y maldades en otros, pero cuando las hacemos nosotros, ¿por qué no pensamos con detenimiento en lo que dice esa frase maravillosa allí? Lo que juzgamos en otro nos condena a nosotros mismos. De manera que somos inexcusables. ¿Qué quiere decir eso? Un día Dios te va a preguntar a ti y a mí, ¿tú no estabas de acuerdo con la injusticia, con el maltrato, con la violación? No. ¿Juzgabas esos actos en la humanidad? Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué juzgas a otro? Eso te lleva a condenarte a ti mismo. Esa es la primera advertencia. Somos inexcusables. Delante de Dios no hay excusa. Otra segunda advertencia está en el versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué en el verso 4 menospreciamos las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad? Dios es paciente, Dios es benigno. Longanimidad viene de longevo, de largo, de esperar
para que la gente se arrepienta. Él no tiene prisa, pero un día va a juzgar. ¿Cuál es el propósito de este tema de Pablo en el capítulo 2 de la epístola de los Romanos? Lo que dice entonces claramente allí en el verso 4, ¿por qué menospreciamos la paciencia y la bondad de Dios? Él espera que nosotros dejemos de juzgar en otros lo que nosotros hacemos. De manera que no vamos a tener excusa, amable visitante. La verdad es que estas reflexiones no tienen sino el propósito de nosotros ser conscientes con argumentación bíblica para que demos un giro y aceptemos, como dice el verso 4, la riqueza de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad. Parece que la longanimidad es un atributo de Dios de esperar aún dentro de la maldad humana. Mucha gente hasta acusa a Dios, dice, bueno, si hay tanta maldad y tanta hambre, ¿por qué no interviene? Porque Dios tiene longanimidad, Él espera que nosotros reaccionemos, Él es paciente, Él no tiene prisa, pero va a hacer un día su juicio. Primera advertencia, no somos en ningún momento objeto de excusa delante de Dios. En segundo lugar, verso 4, estamos menospreciando la paciencia de Dios que un día se agota. Y en el verso 5 hay otra advertencia. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una tercera advertencia y es la dureza del corazón. Y hay un proceso de endurecimiento del corazón que yo pienso que es lo que logran las malas noticias. Por eso yo pienso que se difunde tanto en los noticieros las malas noticias, porque uno viendo tanta maldad y cada día hay nuevas maldades, eso parece que empieza a endurecer el corazón. Cuando uno ve la corrupción, uno endurece su corazón. Cuando uno ve la impunidad, que la justicia no opera o que los de cuello blanco siguen tan campantes o pagan unas penas muy pequeñas, entonces parece que todo eso endurece el corazón. Por eso dice en el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoramos para nosotros ira en el día que Dios justamente nos va a juzgar. 3 advertencias: somos inexcusables, despreciamos la paciencia y la benignidad y la longanimidad de Dios y endurecemos el corazón, acumulando ira. Yo le pido, amable visitante, amigos que nos escuchan en estas reflexiones, que tengamos un corazón sensible, amable para las cosas de Dios, para la revelación de Dios. Entonces, en el verso 6, es la advertencia que yo espero que aceptemos cada uno de nosotros para que cambiemos de una vez. Dice el verso 6 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mire lo que dice: vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que no son obedientes a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay palancas ni influencias, ni Él hace un juicio amañado. Dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amigos, en esta reflexión yo he querido hablar del justo juicio de Dios y que Él es paciente, Él no tiene prisa, pero Él va a llegar en juicio. Entonces Él advierte que si nosotros nos disgusta la injusticia, porque somos injustos, si nos disgusta la maldad y la juzgamos,
¿No será que nos estamos indirectamente juzgando a nosotros mismos? Porque en lo que juzgamos a otro nos condenamos a nosotros. Veamos en la paciencia y la bondad de Dios un recurso. Todavía hay tiempo. Vuelva hacia Dios. Él es paciente. Él espera que usted cambie su actitud, que le busque. O si no, estamos acumulando por el corazón no arrepentido ira para el juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y quiero terminar repitiendo lo que va a pagar. Él pagará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿no? Gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío y al gentil, porque Dios no hace excepciones, nos ve a todos iguales. Pero ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios es bueno, Dios es perdonador, pero Dios un día termina su paciencia y viene a hacer el juicio. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado.